su entendimiento de un texto y como resultado de esa interpretación, de esa articulación que hace el juez, alguien pierde su libertad, su propiedad, sus hijos y hasta la vida. Las interpretaciones del derecho también constituyen justificaciones para la violencia. Cuando los intérpretes del derecho terminan su trabajo, frecuentemente dejan detrás víctimas cuyas vidas han sido destrozadas por esas prácticas sociales organizadas de la violencia. Si alguien quiere saber sobre la certeza de la anterior cita, que le pida a los 5 que les respondan, que le expliquen qué se siente bajo el peso de la impotencia, del dolor. Yo a esa pregunta le agrego otra. ¿De qué están hechos ustedes? ¿Es de amor a un pueblo, a una casa, a una causa? ¿Qué es lo que lo mantiene en pie? El maltrato, en estos casos, no es un puro deleite, no es obra de una mente retorcida, no es solo perversidad, es cálculo. Lo crucial no es la respuesta, lo crucial es llevar al otro la conciencia de que puede ser humillado. La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el derecho a un juicio rápido. No es un hecho teórico o abstracto, por lo contrario, arraiga en la dura realidad, en la necesidad de que las acusaciones sean expuestas prontamente. La ley nunca apoyó las acusaciones envejecidas, y mucho menos en los casos penales. Aunque muchas personas traten de postergar la confrontación, el derecho a una pronta indagación de las acusaciones penales es fundamental y es deber de la autoridad de acusación suministrar el juicio rápido. El juicio a los 5 años sobrepasó todo parámetro de duración y la prisión preventiva devino en una pena anticipada. Así las cosas, tenemos que el tribunal, además de celebrar un juicio rápido, tenía la obligación de garantizar un jurado imparcial y que si no era posible en el lugar donde tenía su sede, debería remitirlo a otra. Cuando con respecto a un juez o a un jurado se habla de la imparcialidad, es necesario precisar que la parcialidad puede venir de una relación impropia entre el que juzga o delibera y una de las partes, pero también puede venir de la actitud del que juzga frente al objeto mismo del proceso. En este juicio estaba claro que Miami no era lugar donde podía garantizarse la imparcialidad. Importaba poco que fuera mínima, ni siquiera una imparcialidad pequeñísima. Durante todo el proceso, esta parcialidad tenía que ver con el objeto de ese proceso, por la carga ideológica que lo caracterizaba, por el profundo rencor que ha dejado en lo más irracional del exilio cubano, la larga lista de fracasos de todos sus proyectos de revertir el proceso que el pueblo cubano ha querido darse. En todo proceso, cada parte tiene su teoría del caso. Y como parte, la Fiscalía tiene la suya. Pero esta teoría del caso no es una prueba. Es la hipótesis en torno a la cual desarrollará su pretensión probatoria. El juez, en su papel de tercero imparcial, tiene el deber de velar para que no se incurra en prácticas desleales
que tiendan a influenciar adversamente al jurado. Esta función no fue cumplida, ni siquiera se puso cuidado en hacer a tiempo las advertencias al jurado sobre los planteamientos que apuntaban en este sentido, a pesar de todos los reclamos de la defensa. La publicidad previa es un elemento, creo que no se escucha. La publicidad previa es un elemento que puede producir parcialidad en un juicio. En esencia, el cambio de sede es un mecanismo garantizador de la imparcialidad. Cuando un asunto afecta a una comunidad y es tratado por los medios de una forma abrumadora y parcial, es natural que los ciudadanos se formen una particular opinión del caso y la objetividad de los posibles jurados podría verse comprometida. Bajo esta premisa y vista la situación que se daba en Miami, el cambio de sede era imperativo. Este cambio fue denegado, aunque fue más que evidente la hostilidad frente a los procesados, hostilidad que constituía un obstáculo insalvable para la elección de un jurado que no tuviera razones para temer por su seguridad y que fuera colocado en situación de apreciar con imparcialidad y serenamente el panorama que presentaba la acusación, una acusación plagada de suposiciones y pretendiendo que sus teorías recibieran el tratamiento de pruebas. Negada la sede, se conoce el fondo del asunto y se produjo la injusta, cruel y dura sentencia contra los 5, condenas que iban desde los 15 años, caso de René González, hasta 2 cadenas perpetuas, caso de Gerardo Hernández, pasando por cadena perpetua a Ramón Labañino y Antonio Guerrero. El manejo de este caso me hace a mí recordar una figura del antiguo teatro anglosajón. En una obra teatral era costumbre que hubiera un personaje aparentemente sin importancia, que no aparecía mucho, pero que era crucial para el desenlace de la trama. Pues bien, en este proceso contra los 5, los quinto en discordia, transmutando esa figura del teatro al proceso, los quinto en discordia eran el pueblo cubano y el líder cubano Fidel Castro. Es como si estuvieran jugando billar y quisieran hacer carambola con 3 bandas. Los 5 era la bola que iban a empujar para meter al hoyo a Fidel y al pueblo cubano. En hechos posteriores, en situaciones no tumultuosas, como la de la comunidad frente a los 5, la Fiscalía no ha objetado la solicitud de cambio de sede y esta ha sido concedida, demostrándose que hay un doble estándar de tratamiento judicial procesal a los justiciables. Este es un sistema que con su trato demuestra que para ello a todo ser humano no se le considera persona. Y para estos que no comulgan con el sistema, lo que existe es un uso abusivo del poder, un hacer de las garantías algo trivial y desechable. Y así los derechos consagrados en la Constitución, en las enmiendas, en los precedentes, son ineficaces en la práctica de un tribunal
que no se siente en la obligación ética de diferenciarse del verdugo. Todo el sufrimiento, la incomunicación, la veda del contacto con familiares, los tiempos de encierro en el llamado hueco, que literalmente es un hueco, hacen actual la frase terrible de Francesco Carneluti cuando dijo: en el penal no solo se hace sufrir al hombre porque sea culpable, sino también para averiguar si es culpable. En marzo del 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias publica un informe donde consta que en el juicio contra los 5 no se cumplió con las reglas del juicio justo y que el encarcelamiento fue de carácter arbitrario. Hay que ver la dimensión del abuso, de las violaciones, cuando con el peso de los Estados Unidos en la ONU no hubo otra salida que no fuera un abierto reproche. Ante la apelación realizada por los cinco, un panel de 3 jueces de la Corte de Atlanta revocó las declaraciones de culpabilidad y manda celebrar un nuevo juicio, reconociendo todos los prejuicios fruto de la publicidad negativa desplegada en Miami. El gobierno de los Estados Unidos pidió suspender el fallo antes mencionado y que la Corte en pleno revisara el caso. La petición de revisión fue concedida. Este pleno, con voto de 10 a 2, pronuncia la restitución de las declaraciones de culpabilidad, admite como apropiadas las actuaciones del Tribunal de Miami, remitiendo de nuevo a un panel de 3 jueces para decidir los demás aspectos. Este panel, en un fallo de 2 a 1, anula la sentencia de 3 por ser excesiva al fijar cadena perpetua, pero mantiene la de Gerardo Hernández. Sin embargo, este mismo tribunal dice que no hay razones para concluir que los procesados habían participado en una red de espionaje. Resulta pues que después de la sentencia drástica en extremo, parte del aparato judicial que produjo esa sentencia tiene que desdecirse, porque no era demostrable la supuesta red de espionaje. El paso siguiente fue recurrir al Tribunal Supremo. En este aspecto es necesario aclarar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos somete los casos a un mecanismo de preselección que se llama cerciorario. Con este mecanismo solamente eligen para conocer aquellos casos en los que pueden hacer o profundizar derechos o enmiendas. Aún con este criterio de preselección, era de esperarse que el caso de los 5 no fuera rechazado, porque este caso implicaba la posibilidad de sentar o profundizar derechos en aspectos tan sensibles como los límites a la atribución de la Fiscalía en los casos de arresto, la garantía de un jurado libre de coacción, la garantía de una igualdad de trato entre la defensa y el acusador, y el acceso pleno a las pruebas a someterse. Al Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron sometidos diversos escritos de lo que se llama amicus curiae. Entre nosotros no es muy usado el amicus curiae y consiste en un escrito que una persona ajena a las partes le dirige a la Corte
donde expresa su visión y la orientación que debe tener la decisión, sobre todo cuando se trata del enfoque que se le debe dar a derechos fundamentales. Es común decir, yo no soy parte, pero lo que usted decida en un futuro puede ser un precedente que me afecte a mí. Estas opiniones generalmente van más allá que las pretensiones de las partes. Y se supone que el que hace un amicus curiae no es parcial. Aunque en los últimos años las cortes norteamericanas lo toman como alguien con una actitud parcial en favor de una de las partes. En estos amicus curiae se hizo énfasis en un aspecto contemplado por la legislación norteamericana, y es que si un hecho delictuoso se comete para evitar un mal mayor, este hecho pierde su carácter ilegal. Otro aspecto que se fundamentó de manera muy precisa fue la cuestión del estado de necesidad. Un estado de necesidad es cuando un procesado se encuentra en una situación en la que no le es